tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de Yo Libremente Opino de este lunes 24 de marzo de 2014. Ya tenemos aquí a nuestros analistas, el buen José Manuel y el buen PG Boy. De antemano, bueno, ya se habrán dado cuenta de que no se llevó a cabo el programa de Yo Libremente Opino la semana pasada por el puente. Por el puente, ya ven que habitualmente lo que se refiere a los puentes y a días festivos, pues sí nos tomamos ese tiempo los que hacemos el Yo Libremente Opino y también los programas de noticias, porque siempre es importante pues un momento de relax, ¿no? Y bueno, pues ahí queda dicho. Ya hemos comentado varias veces, todos somos ciudadanos de a pie, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras obligaciones comunes y habituales que cumplir, y aún así pues agradezco mucho el esfuerzo de quienes forman Yo Libremente Opino, y también pues les comento que para llevar a cabo tanto estos programas como los noticieros y el sitio de tiraderodelbote.com, pues esto ya se hace aparte de la actividad habitual para salir adelante. Por eso mismo es importante pues tomarse un descanso, un relax, que es lo que hacemos en Yo Libremente Opino. Bienvenidos a todos y vamos a arrancar, porque me parece muy importante, reitero, ya había comentado algo en un noticiero anterior, pero creo que es muy importante porque nadie lo está señalando, y si esto no se señala, bueno, pues yo creo que simple y sencillamente no se va a poder aprender de esto. Varias veces hemos hablado de que es muy importante que la gente, sobre todo tratándose de nuestro país, pues aprenda a usar las herramientas electorales. Varias veces hemos planteado de que la vía por la cual se puede llevar a cabo el fraude, pues entre otras está precisamente la abstención, el que los ciudadanos no participen, ¿sí? Otra es la votación dividida, que ha sido, digamos, prácticamente el otro factor que se ha presentado en los fraudes más representativos que se han dado en nuestro país, ¿sí? Prácticamente la votación es similar. Estamos hablando de que hay por ahí de 80 millones de electores, de los cuales pues no anda participando más que por ahí del 50%, en el mejor de los casos 60% se llega a dar, y por lo regular las elecciones han sido siempre parejas, casi con un número cercano entre el primero y segundo lugar, y pues prácticamente el resultado es una elección dividida. Elecciones que han sido pues impugnadas, que han demostrado las tropelías, que yo he comentado de cómo el Estado de Derecho a modo en México es tal que primero se otorga el premio gordo, ¿no?, de la presidencia, y después, aunque salga a la luz que se rebasó hasta por quién sabe cuántas veces lo permitido en cuanto a gastos de campaña, pues ya, simplemente ya no importa, ya no pasa nada, y ya pues se tienen que aguantar con el que está gobernando, aunque haya rebasado los topes y aunque haya hecho lo que haya hecho. Pero esto se da porque bien los ciudadanos pues se siguen esperanzando, ¿no?, a que pues a ver cuándo llega el cambio que ponga freno a todo esto, cuando lo que debemos de hacer es buscar la manera pacífica e inteligente de crear conciencia, que seamos los ciudadanos los que en las urnas plasmemos esa inconformidad ante esa situación con una participación y una votación contundente, que han sido frases que desde hace años forman parte tanto de Yo Libremente Opino como de Noticias con el Bote, buscando crear esa conciencia. Lo sucedido en Rusia, bueno, en Crimea concretamente, viene a demostrarlo. Si bien se han dado las críticas, se han dado las descalificaciones por el hecho de quienes en un momento dado se llevó a cabo el referéndum y la consulta ciudadana para que Crimea se adhiera a Rusia, cosa que ya se dio. Lo que sí es una realidad es que ni siquiera Estados Unidos, ni la ONU, ni nadie de esos gobiernos, porque recordemos que la gente es otra cosa, nadie ha planteado un fraude en el referéndum. Fíjense, esto es muy importante. Y estamos hablando de un referéndum que tuvo una participación ciudadana de por ahí del 96%, con un resultado contundente por una opción, en más del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos hablando de que en ese referéndum hubo una participación contundente
y hubo una votación contundente por lo que quería el pueblo. ¿Cuál es el mensaje? Un pueblo dispuesto a participar y un pueblo que sabe lo que quiere, no está dividido. Ante eso, simple y sencillamente vemos cómo no ha habido quien se atreva a manejar, o por lo menos no he visto yo, aquí me pueden decir si me equivoco, yo no he visto hasta el momento que alguien se atreva a hacer un planteamiento de fraude al referéndum que se hizo en Crimea. Lo que a mí me queda claro es de que precisamente la legitimidad que le da al referéndum es la contundente participación de la gente y la votación contundente por una opción. Ya no de menos cuál sea esa opción, simplemente deja en claro el pueblo la voluntad que quiere, lo que quiere pues, para su país. Ante eso, vemos ya otro tipo de cosas, como por ejemplo sanciones, por ejemplo, que se están dando a funcionarios en Rusia, diversas sanciones que se están llevando a cabo, de dichos de cualquier otra cosa, que fíjense que dicho sea de paso, es interesante ver esa postura tan nefasta en contra de un referéndum de un país como Estados Unidos, que siempre enarbola la bandera de la democracia. Se supone que ellos siempre pugnan por democratizar, y ahora resulta que qué mejor democracia que la participación del pueblo para decidir. Ahora resulta que eso no le cuadró a los gringos. ¿Qué? Cuánta hipocresía, ¿no? Ya hemos planteado aquí muchas veces que al final de cuentas Estados Unidos, el gobierno estadounidense, sigue siendo lo mismo. Barack Obama de sobra ha demostrado ser el Fox estadounidense. O sea, gobiernos de cambio para seguir igual, ¿sí? Entonces, pues ahí está este asunto que me parece muy importante que comentemos, partiendo de que algo tan importante como es esta situación, que les vengo mencionando, nadie la tomó. Fue más importante, por supuesto, para los medios de comunicación del mundo, hacer énfasis en las reacciones de los radicales de allá, de Ucrania, en las posturas de las sanciones hacia Rusia, etcétera. Pero lo de veras importante que la sociedad debe tener presente es cómo a un acto de participación ciudadana en el cual dicha participación es contundente y la decisión, el voto por lo que decide la ciudadanía también es contundente, da una legitimidad tal que, repito, simple y sencillamente no se le ha podido, o no ha habido quien se atreva a manejar como fraude la consulta que hubo allí en Crimea. Vamos a la opinión de nuestros analistas. Comenzamos con el buen Pejeboy. Buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. Buenas noches, José Manuel. También un saludo yo y a la gente que nos está viendo en vivo. Pues yo quisiera empezar a hablar de esto de Crimea, haciendo un poquito de historia geopolítica. Esto de Estados Unidos, de la separación, bueno, los movimientos separatistas, no empieza desde ahí de Crimea, como lo denunció Rusia. Empieza desde muy atrás, empieza con Libia, con Siria, con Egipto. Estados Unidos, disfrazado con la máscara de la OTAN, empezaron a financiar a grupos rebeldes, y todo eso fue lo que desató las crisis políticas y sociales en esos países. Uno de esos tres países la libró todavía poquito, porque su tipo de gobierno pues trató de cuidar mucho a su gente, pero le fue un poco mal. Fue a Siria pues tuvo que ir su gobierno de Siria no actuó como el de Libia y el de Egipto, ¿no? O sea, buscó apoyo internacional, buscó apoyo de Rusia. También fue uno de los que fue a pedir apoyo, fue del Papa, siendo un país islámico. Buscó otro apoyo, ¿no? Para evidenciar las acciones que estaban haciendo Estados Unidos. Hay que recordar, pues estaba la sospecha de uso de armas químico-biológicas, ¿no? También fue un país que tuvo que ceder que ya no iba a fabricar ese tipo de armas, ¿no? Entre esos tratados que hizo.
Y pues posteriormente, como ya le había resultado esto a Estados Unidos, de debilitar esas zonas, de poner su hegemonía militar, pues ya se sentía confiado que la misma fórmula le podría servir ahí en Crimea. Yo lo veo en ese aspecto, lo estoy relacionando, porque pues también ahí Estados Unidos ha tenido su cuchara ahí, y creo que se sintió muy empoderado. También era una circunstancia geopolítica y geomilitar muy muy importante. Crimea era uno de los puntos estratégicos de comercio, de traslado también de lo que es el ejército marino de Rusia. Si se bloqueaba eso, pues se bloqueaba su acceso al mar Mediterráneo, y eso que conducía al océano Atlántico y el océano Pacífico. Era una zona muy estratégica militarmente, económicamente, y iba a haber muy sometido Rusia ya a Estados Unidos, y yo creo que por eso tuvo que tomar esas medidas. Rusia nos demuestra también, y con Crimea, que se pueden dar soluciones no violentas como las que busca Estados Unidos. No quiero decir que Rusia no es una perita en dulce, ¿no? Pero es menos abrasivo que lo que es Estados Unidos. Y pues buscaron una solución lo menos violenta. No puedo negar que no haya violencia en ese país, pero es la mínima comparada con lo que pasó con Siria, Libia y Egipto. Pues fue un ejemplo al mundo de que se pueden solucionar los conflictos de una forma distinta. Y hay que recordar que también China apoyó, porque también China mandó un mensaje a Estados Unidos que no hiciera cosas que no debía con Crimea, sino empezaba con amenaza de cobrar su deuda que ha comprado China con oro. Y sabemos que actualmente Estados Unidos tiene una crisis económica interna y le ha forzado a multiplicar mucho su deuda externa, y eso lo ha declarado Barack Obama. Ha pedido que la deuda se le amplíe demasiado, y esa presión que también hizo China de reclamarle que si se metía ahí, pues iba a reclamar no con dólares y con oro, siendo que sus reservas están muy muy limitadas de oro. Y pues yo creo que también ahí se hizo presión de otro tipo y no militar, como siempre pretende Estados Unidos. Pero pues también hay que acordarnos que Estados Unidos le gusta siempre hacer teatro, maroma y teatro, y también sirve para que pueda aflorar su industria armamentista. A lo mejor crea una inestabilidad, crea una pantalla, como pasó con Norcorea. Norcorea nunca hizo ninguna llamada de atención o amenaza representativa como la pintaba en Estados Unidos. Norcorea nada más nunca metió buques o cosas así muy extremas como lo hizo Estados Unidos contra él, y espantó a los países que estaban alrededor de Corea del Norte, uno principalmente a Corea del Sur y Japón, que les terminó vendiendo armas, y conflicto que pues nunca pasó de mayores, ¿no? Y no creo que también este conflicto haya querido espantar a los demás países alrededor y pues les haya vendido armamento a Estados Unidos. Bueno, esto sería todo lo que quería comentarles en esta primera parte. Bien, muy interesante esto que nos expone PGBoy, porque nos ayuda a comprender, digamos, pues algunas de las razones del por qué las reacciones en contra en un momento dado en contra de funcionarios, por ejemplo, rusos. Hemos de recordar también que en el fin de semana estaba por ahí leyendo una nota en la que hablaba de que simple y sencillamente todos aquellos pues ahora sí que usuarios de Visa y de Mastercard tuvieron problemas, porque también fue parte de estas actitudes que se están tomando contra ese país por este asunto de Crimea. Este asunto geopolítico es muy interesante analizarlo, y también partir de cómo los Estados Unidos ellos siempre se mueven por intereses. A ellos no les importa otra cosa. El decir que llega a importarles otra cosa simplemente se hace con el fin de dar a tole con el dedo y de justificar, como bien decía PGBoy. ¿Qué onda? No, pues el asunto es de que no hubo tal amenaza. A la mera hora todo nomás fue dicho, realmente no era como se había pintado el asunto de Norcorea. Pues no, pero de mientras ya sirvió de algo, ¿no? Tantito para
para ir sembrando shock. Recuerden que eso es muy importante, sembrar el shock, sobre todo a nivel mundial. Y además también porque pues ahora sí que los que por ese shock se dejan llevar, y para prevenirse pues compran, y quién es el ganón, pues el que vende. ¡Ah! ¡Qué interesante!, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el buen José Manuel. Buenas noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, antes que nada, querido Pejoboy, también muy buenas noches, un gusto estar contigo. Queridos escuchas, también un placer que nos acompañen. Y bueno, fíjate, yo creo que Pejoboy pues realmente ya resume bastante bien lo que está sucediendo en torno a este conflicto, porque sí, en efecto, ya sabemos que es la estrategia que siguen los Estados Unidos de desestabilizar. Ahorita los Estados Unidos, aunque parezca que no, sí han sufrido cierto debilitamiento en lo que es su cuestión militar, porque sabemos que ha tenido dos guerras que no han sido pues muy fructíferas, no han rendido a lo mejor los frutos que ellos quisieron, que en este caso hablamos de la invasión a Afganistán y de la invasión a Irak, en la cual realmente no tuvieron las ganancias que ellos estaban esperando. Entonces, realmente sí vemos que tiene un ejército ligeramente disminuido, debilitado. Además, también estamos hablando de que en este caso, este conflicto específico de Ucrania, ¿verdad?, de la región de Crimea, este conflicto pues también es en una zona que siempre ha sido muy difícil para los norteamericanos, y que además ya todos los países de una forma u otra ya conocen en muy buena parte cuál es la estrategia norteamericana, y ya nos están dejando manipular fácilmente. Nosotros vemos también en el caso específico de Venezuela, también vemos ese tipo de intervención externa de los Estados Unidos, manipulando a la ínfima minoría de la ultraderecha que está armando todos estos conflictos, ¿no? O sea, la misma estrategia que ya bien comentaba PGO ha sido utilizada en otros países, y que sin duda, mientras en algún momento pueda funcionar, apoyada obviamente los medios de comunicación masiva, apoyada también de mismos gobiernos vendidos y demás cosas, gente en el mismo gobierno, o sea, gente que se encuentra en el gobierno, que ya está vendida también a los Estados Unidos, y que también apoyan este tipo de conflictos, precisamente para seguir posicionando a la ultraderecha. Y la ultraderecha es ese grupo minoritario que representa menos del 1% de la población, muchísimo menos del 1%, pero que se creen así como que los elegidos, y que ellos son los únicos que merecen tener. Ya no nada más tenerlo todo, sino aunque ellos tengan todo, los demás no merecen tener nada, para que lo entendamos como es. Los demás no merecen tener nada. Bueno, volviendo específicamente a esta cuestión de Ucrania, pues sí, estamos viendo ya de una forma muy clara cómo los Estados Unidos quieren cercar a Rusia. Y cualquiera podría pensar, bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues también tenemos que recordar que Rusia es un país que también produce muchísimo petróleo, y que tiene muchísimas reservas que a lo mejor no han sido exploradas ni explotadas en la región de Siberia. Se sabe que hay muchísimo petróleo. Entonces, aunque no se difunde mucho esa información, no se está gritando que abunda el petróleo en Siberia, la realidad es que sí, en esa región existe mucho petróleo. Entonces vemos la constante de esa búsqueda por el petróleo por parte de los Estados Unidos, y que en este caso, bueno, pues van a buscar hasta el petróleo del país que puede ser más problemático para ellos, que en este caso es Rusia. Históricamente Rusia ha sido el principal enemigo de los Estados Unidos, pero ante la ambición desmedida de querer obtener el petróleo de la región, pues puede ser que intente jugársela, y además siempre cuentan con sus países aliados, ¿no?, que también en algún momento obtienen algunas pequeñas migajas que les dan los Estados Unidos. Si hablamos de Alemania, hablamos de Francia y demás miembros de la OTAN, que son pues países rastreros, ¿no? Entonces, esa es la realidad de lo que está buscando Estados Unidos en Rusia. Fíjate que tomando desde el punto de vista que tú dices, es muy importante ver la forma en la que el mismo pueblo se defendió para evitar llegar a un conflicto como lo vimos principalmente en Siria, en el cual el conflicto fue devastador, ¿sí? Y fue precisamente ese que dices, Boto, o sea, el pueblo en la región de Crimea se organiza y toman una decisión casi al unísono, porque estamos hablando de una decisión que tomó más del 90% de los habitantes de Crimea. Y eso es muy interesante porque tú lo has planteado muchas veces, y creo que en efecto siempre has tenido razón. La forma de cambiar un sistema de gobierno, o en este caso incluso haber evitado que el conflicto se hiciera más grande, es precisamente la defensa de la voluntad popular.
Y una muy buena manera de defender esa voluntad popular es que sea masiva y sea clara y contundente. Eso es muy importante. Si en algún momento el mismo sistema, imaginemos un panorama en el cual los Estados Unidos no apoyan obviamente esta anexión de Crimea a Rusia, y los rusos obviamente sí apoyan la anexión. Imaginemos un panorama en el cual al hacer ese referéndum el 50% hubiera dicho sí a la anexión y el 50% hubiera dicho no. Ante una división de ese tamaño, veríamos obviamente una decisión más agresiva de los Estados Unidos por evitar la anexión. ¿Por qué? Porque obviamente tiene argumentos suficientes al ver esta división tan grande que hay en la región. Pero al ver también lo contrario, que estamos hablando de que más del 90% dijo que sí a la anexión, cualquier país le piensa para invadir una región o para meterse en una región en la cual todos los pobladores están pensando y actuando al unísono y tienen una decisión muy clara a nivel supercolectivo, que es en este caso la anexión. Y es muy difícil en este caso infiltrar, como es el estilo norteamericano, infiltrar personas que hagan el desorden, ¿verdad? Cuando estás viendo que el 90% están a favor del orden y que ya decidieron que ese orden implica la anexión a Rusia. ¿Cómo vas a infiltrar paramilitares vestidos de civiles y demás si no van a tener donde infiltrarse? Porque el 99%, 96% están con el sí a la anexión. Y hay que ver si ese 4% que hubiera dicho no a la anexión estaría dispuesto a recurrir a la violencia por evitar la anexión. Entonces deja sin posibilidades a los norteamericanos de hacer algo. ¿Por qué? Porque contra muchísimas personas, contra millones o contra un pueblo completo que jaló hacia el mismo lado, es muy difícil poderle jalar la cuerda hacia el lado contrario. Entonces yo creo que ese es el ejemplo principal que nosotros vimos aquí, la forma tan inteligente. Y fíjate, es muy importante este caso porque también lo estamos viendo en Venezuela. En Venezuela el conflicto es más mediático que real, porque sabemos que menos del 0.01% de la población está inconforme con el sistema de gobierno que está llevando Nicolás Maduro, que lo está llevando muy bien. Es menos del 0.01% de la población los inconformes. Entonces todo el relajo, obviamente promovido por la ultraderecha venezolana, colombiana, mexicana, norteamericana y demás, están haciendo un conflicto que es más mediático que real. En Venezuela todo está bajo control y es por lo mismo, porque toda la población, más del 99%, están apoyando al gobierno actual de Nicolás Maduro. Entonces ahí es muy difícil una intervención digamos contundente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con un pueblo que está trabajando como un solo bloque y que va a evitar el cambio. Esos creo que son ejemplos a tomar. ¿Por qué? Porque esta estrategia norteamericana se va a estar recetando y repitiendo en muchos países mientras a los gringos les convenga. Y aquí ya tenemos dos ejemplos muy claros de cómo evitar este tipo de cosas. Como se está llevando en Venezuela, también con un pueblo unido en torno al gobierno de Nicolás Maduro, y como lo vimos en este caso con el resultado del referéndum de la anexión de Crimea a Rusia. Sí, porque ese es un punto que por lo mismo, por ejemplo, en el caso mexicano no se ha dado. O sea, esto que planteas es muy interesante, José Manuel, esta idea de, ¿sabes qué onda? Fíjate que o sea, el 90 y tantos te vota por una cosa y quedan unos cuantos que desde mi punto de vista sería estúpido que esos cuantos se quieran poner en contra violentamente de una decisión pacífica de un 90% de un 90% de la gente. O sea, es claro, como tú bien lo dijiste, y creo que está muy bien señalado así. Fue Crimea quien termina pues defendiendo, ¿no? Defendiendo a esas pretensiones del gobierno estadounidense. Es la que termina realmente defendiendo todo. La unión del pueblo en Crimea es la que viene para prácticamente echar por la borda todo, como también lo planteaste. ¿Cómo puede, en un momento dado, cómo puede haber un apoyo a una intervención, por ejemplo, militar, por ejemplo, estadounidense, un ejemplo, yéndonos al extremo? ¿Cómo podría haber apoyo a esa intervención cuando un 90% de la población simple y sencillamente no está de acuerdo en ello?
¿sí? Hemos de recordar de que no simplemente se trata de que un país invada a otro nada más por sus pantalones. Siempre de una u otra manera hay condiciones que propician ello. Y la mejor condición para llegar a invadir y para llegar a hacer como guiñapos y hacer como quiera sobre todo el poder capitalista, ¿cuál es la condición óptima? Que haya división en los pueblos, que haya en un pueblo una división, y sobre todo que esa división sea notoria. ¿Por qué? Porque allí está el mensaje. Yo lo he planteado muchas veces. El voto de la gente debe de ir encaminado a dejar un mensaje claro. Si el mensaje que dejan los ciudadanos es de que están divididos, quiere decir que las estrategias mediáticas, por ejemplo, han surtido un efecto. Han surtido un efecto las estrategias mediáticas, porque la división precisamente la viene a propiciar un planteamiento contrario al bienestar de un pueblo. ¿Sí? ¿Cuál es el planteamiento contrario al bienestar de un pueblo? Pues el planteamiento de los negocios por encima del bienestar social. Entonces, cuando los medios de comunicación que están a favor del capitalismo y del sistema neoliberal cumplen su función, simple y sencillamente lo que se presenta en los pueblos es divisiones muy grandes. Ese es en el caso más o menos, digamos, que se puede decir que funcionan. Porque el caso óptimo de gran funcionamiento es que de plano el pueblo esté completamente empinado a las opiniones, a lo que designa el gran capital, ¿sí? Que el pueblo esté de acuerdo en su mayoría a eso. Pero el resultado más, ahora sí que comúnmente obtenido, pues es ahora sí que el de una división, una mayoría una mayoría que es considerable, ¿sí? Una buena mayoría considerable que está de acuerdo con los planteamientos capitalistas y que chocan con la otra mayoría considerable que está de acuerdo pues con su sistema político que lo defiende, ¿sí? O sea, esa es una realidad que también no se puede, que debe tenerse muy en cuenta, ¿sí? Entonces el mensaje que la gente deje a la hora de que pueda participar pues termina siendo determinante, como es lo que estamos viendo ahorita en el caso de Crimea, en el caso de Rusia, en el caso de esta adhesión que de hecho ya se dio. Estaba leyendo que el fin de semana que hasta con fuegos artificiales celebraron ya la adhesión de Crimea a Rusia. Entonces yo creo que la elección la debemos de tener muy en claro, muy en cuenta. Obviamente que es difícil que un invasor cuente con apoyo del país que está invadiendo cuando éste al unísono demuestra estar en pro de su gobierno, en pro de su sistema, ¿sí? O sea, todo a final de cuentas gira en lo mismo. ¿Qué es lo que realmente importa que los pueblos demuestren para hacer valer su voluntad? Pues es la contundencia en la participación y la contundencia en su decisión. Para ello, obviamente tiene que hacerse un gran trabajo de organización, de conciencia y de información, ¿sí? Sobre todo en lugares, por ejemplo, como acá en México, en el que prácticamente si la gente no aprende a ver televisión, fácil, pero de manera, bueno, lo hemos visto cómo los resultados electorales marcan una división en el electorado, con una participación baja además, lo que demuestra apatía y me vale gorro, ¿sí? De los que participan también hay un número considerable, no voy a decir que muy alto, pero hay un número considerable de tarugos que prefieren votar por un burro o por un gato porque así se los dijo alguien en internet. O hay quienes prefieren de plano no participar electoralmente, nada más porque también alguien en internet les dice que es mejor la anarquía, o cosas así, cuando en realidad el punto básico es importantísimo. Hay que dejar en claro con contundencia la voluntad popular y sobre todo tener muy en cuenta que lo que de veras importa, sobre todo a los políticos nacionales, internacionales, lo que quieran,
es cómo vote la gente. Son los votos lo que cuenta. Ya hemos comentado aquí también en diversos noticieros, pero lo recalco porque tiene que seguirse recalcando. Es que los fraudes, por ejemplo, en México, se hacen para completar. La buena cantidad de votos que obtienen los mismos partidos de la derecha se los está garantizando, entre otras cosas, por los mismos medios de comunicación que los idolatran y que millones de tarugos se creen de lo que ponen en esos medios por no saberla ver. La televisión hay que verla como entretenimiento. Saberla ver es entretenerse y no caer en la manipulación, no caer en la idea de volverse consumistas como ellos quieren, ¿sí? Como el sistema quiere y que inculca vía medios de comunicación, ¿sí? De diversas formas, hasta por la vía subliminal si quiere, pero eso es lo que básicamente se inculca. Yo quise tocar mucho este tema porque, como les había dicho también, aquí vemos, por ejemplo, en México, cómo es más importante informarle a los ciudadanos vía esos medios de comunicación, un ejemplo que sirve para que la gente haga conciencia de cómo debe ver la televisión. Porque, por ejemplo, vemos que sí se informa de manera reiterada que México es el primer lugar en obesidad, pero no se reitera de la misma forma que México ocupa el lugar 7 en plutocracia. ¿Qué viene siendo la plutocracia? Para quienes no conozcan el término, plutocracia se refiere al gobierno, a los gobiernos que están por los negocios, por los grandes capitales, y no por la justicia social, no por el bienestar social de los pueblos. A ese tipo de gobiernos que están por los capitales, que lo importante es que unos cuantos multipliquen fortunas a diario, aunque haya niños que se mueren de hambre en sus pueblos, a eso se le llama plutocracia. Y México está en el 7º lugar, y eso sí no se recalca, ¿verdad? Como tampoco se recalca que 10 millonarios acaparan incluso más de lo que produce todo el país en un año. Eso tampoco se recalca, pero sí se recalca que México es el primer lugar en obesidad, claro, porque es más importante para el sistema político y de gobierno que tenemos en México que la gente se preocupe porque le tenga 1 centímetro más en la cintura, que porque le acaban de subir impuestos a tal grado que le encarecieron todo. Así de mal estamos. Así es lo que hay que crear de conciencia para que la gente deje de votar por eso que es presentado bonito en medios de comunicación. Pero voy adelante. Sí, ya para concluir con esto, lo último que nos comentas, pues sí, pues es que es evidente que hay un cerco informativo, creo que ya también a muchos se les ha olvidado, y el cerco informativo no es nada más que no hablen de Andrés Manuel, del movimiento de Morena o del movimiento que circula en Andrés, no. El cerco informativo es de que están sesgando información o filtrándola o de plano en algunos casos desaparecerla, y eso también se ha olvidado en la lucha. Muchas cosas que se empezaban a decir en el 2006 se han olvidado, el de no más simulación, el trabajo de conciencias, ya muchos lamentablemente estamos llegando a un punto que ya muchos se están desesperando, ya están optando por medidas un poco más mediáticas, más ¿cómo podría decir? De a corto plazo, ¿no? Que quieren ya soluciones de a corto plazo, porque dicen que ya nos estamos quemando, ¿no? Se nos está yendo el tiempo, ya es muy difícil, que si no hacemos algo, un volantazo de jalón, ya va a ser imposible frenar esto, ¿no? Y pues yo creo que pues, también no hay que caer en la desesperación, no hay que caer en el extremismo. Pues esta lucha, yo desde que empecé yo sabía que era de largo tiempo, a largo plazo, o sea, tampoco nos desesperemos. En vez de eso, mejor, y ha faltado también en el movimiento recapitular los errores, las fallas, eso tampoco se ha hecho, y ver qué es lo que ha funcionado para pegarnos más a eso, ¿no? Y pues creo que falta mucha visión todavía, ¿eh? Pues yo, como lo decía yo libremente opino, la sociedad mexicana no cambia, las oligarquías siguen siendo dominantes, y pues ahí están las estadísticas, hay las mismas estadísticas del sistema, parte del sistema, que las filtran aquí en México, pero bien que saben ese dato, ¿no?
y pues la gente no ve que esto que nos enfrentamos es un sistema que ya tiene muchos años. Esto que lo que nos enfrentamos no empezó en el 2006, no empezó en el 2000, no empezó en el 88. Esto empezó de hace prácticamente ya casi una década, bueno, bien dicho, más de una década, y va para un siglo. El sistema que nos domina va para un siglo, y mucha gente piensa que pues esto empezó apenas y que se le puede enfrentar luego, o con medidas más duras, más drásticas. Yo creo que es más desgastarse y adelgazar más las filas de la gente que estamos en contra, ¿no? Pero bueno, también, como yo lo he dicho, lo que nos enfrentamos está muy consciente, tiene sistemas que nos estudian, cosa que no hacemos nosotros. Preferimos dar la espalda a los problemas, como bien decías tú, eso de la idea de apagar la televisión, y muchos dicen apaga la televisión, dale la espalda. Cuando le das la espalda a un enemigo, te apuñala, y es lo que está haciendo la tele. Tú le das la espalda a la tele y pues, te va a apuñalar por la espalda. Y así muchas de las cosas, no le podemos dar la espalda, ¿no? Hay que afrontar el problema, decir las cosas como son, aunque nos duelan. Yo sé que mucha gente, cuando le dices la verdad, desrompes todo su estructura de la realidad que tenía, y a veces entra en un estado de paranoia o de shock o de negación, porque pues yo creo que también pasa eso, ¿no? Y pero empieza ya a empezar a ver las cosas. Es un lapsus un poco duro cuando se empieza a hablar de verdades, tomar las falsas realidades que también nos han creado y nos hemos creado, porque también no nomás es culpa de la gente que manipula, sino también uno que lo permite. Y pues lamentablemente pues esto es de mucho tiempo. Hay que formar nuevas generaciones, también eso no se habla. Yo lo he empezado a ver. El chiste no es nada más esta generación, sino también formar una generación siguiente y mucho más fuerte que esta, y eso tampoco se ha planteado. No se ha planteado de educar la nueva generación. Sí buscamos que se eduque a la gente, se busque eso, que se mejore la educación, pero muchas cosas que podemos hacer desde el núcleo familiar no se hacen. El hecho de enseñarle a los niños a aprender a ver la televisión, a hacerles hábitos de televisión también, porque pues también sé que en este país padre o madre trabajan los dos y son jornadas no de 8 horas de cada individuo, pueden ser de 2 a 16, y muchos delegan ese puesto de padre a la televisión, y prácticamente pues también eso es una mala educación, es un mal hábito, y que hay que corregirlo, ¿no? Y pues hay que buscar esa salida, ¿no? El darle la espalda, el negar las cosas no solucionan los problemas. O sea, yo lo veo así, pues, pero yo sé que somos pocos. Tampoco me hago aires de triunfalismo, pero pues hay gente poca que pues por lo menos está despertando. Y como lo dije, esto es de largo plazo, no se puede tomar medidas mediáticas de corto plazo, porque esas nada más desgastan. Y pues tenemos que ver mantener un paso no tan rápido, no tan acelerado. Tenemos que buscar un paso tranquilo, pero seguro, certero, y es lo que tenemos que estar apostando. Pues sería eso lo que quería comentar en esta parte. José Manuel, adelante. Bueno, pues es muy interesante eso que estaban comentando de la cuestión mediática, y de la importancia de la unión, pero también tenemos que ver un detalle muy importante. No es lo mismo que se pueda poner una región como Crimea contra los gringos cuando tiene el respaldo de la Unión Soviética, ¿verdad?, que como pudiera haber sido en este caso México, ¿no?, cuando no tenemos ningún respaldo. Entonces son muchas cuestiones las que intervienen aquí. Es en efecto la voluntad popular y la unidad es importantísima. Y me viene ahorita a la mente el conflicto, por ejemplo, cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, en esta donde Irak quedó completamente destrozado. Y en efecto, fíjate que encontraron un terreno relativamente fácil de invadir, porque en efecto recordarán que allá había muchos problemas entre diversas tribus iraquíes. Entonces ya había una división muy marcada, lo que facilitó
en muy buena medida la intervención y la invasión norteamericana, porque nosotros vemos ahorita también el famoso caso de Irán, y con Irán no se han atrevido los norteamericanos. ¿Por qué? Porque no había ese divisionismo tan grande que existía en Irak. Entonces, definitivamente, sí, un pueblo dividido es más vulnerable. Pero también importa mucho tanto la fuerza militar efectiva que realmente tenga ese pueblo, y aparte el respaldo, los países socios, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, retomando ahorita el asunto de Venezuela, vemos que tampoco se han metido de una forma tajante los norteamericanos. ¿Por qué? Porque está la amenaza rusa de apoyo incondicional. Bueno, nunca es incondicional un apoyo, pero un apoyo inmediato, por decirlo así, de Rusia a Venezuela en caso de una intervención o de que los norteamericanos empiecen a posicionarse de territorio venezolano. Entonces, eso ha detenido en muy buena parte esa posibilidad de una injerencia más marcada de los Estados Unidos en Venezuela, porque sí ha habido injerencia, eso es clarísimo. Entonces aquí me viene aquel dicho que dice, hay dos dichos que podríamos aplicar en esto que estábamos hablando de Crimea y en esta situación. Un dicho es, la unión hace la fuerza. En efecto, un pueblo entre más unido está, más fuerte es, y es menos vulnerable a los grupos minoritarios que siempre van a buscar la forma de sacar ventaja de la mayoría. Y el otro dicho muy importante también es aquel que dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿sí? Y entonces estamos viendo que en este caso Crimea, como sucedió también con Siria, como está sucediendo con Venezuela, ha sucedido con mismo Cuba, tienen importantes alianzas con Rusia y en algún momento con China, que son países fuertemente armados, con ejércitos poderosos. Pues obviamente esas alianzas los ayudan también a ser un poquito más decididos a la hora de actuar en contra de la hegemonía norteamericana, ¿sí? Cosa que vemos como de una forma o de otra logran detener y logran limitar la fuerza del norteamericano en esa región, únicamente porque se sabe que existen esas alianzas con ese país poderosísimo que es Rusia. Entonces también eso es muy importante. Si en este caso Crimea pudo decidir la anexión, es en muy buena parte porque está anexándose a Rusia, y porque Rusia en algún momento sabríamos que habría metido las manos por proteger ese territorio que le es tan importante, porque es una salida importante para el mar, ¿verdad? Y entonces sabemos que era un territorio muy estratégico y que Rusia lo iba a defender a como fuera. Eso también facilitaba mucho la decisión de los habitantes de Crimea por la anexión, porque sabían que ellos, decidiendo la anexión, iban a contar con el apoyo de Rusia, y iba a ser muy difícil, digamos, ver represalias de la OTAN en contra de ellos. Entonces también eso es importante ver. No nada más podemos en algún momento ver o pensar que la voluntad popular lo va a poder todo. Puede mucho, sí, pero también es muy importante qué alianzas tengas. Aquí en este caso me viene a la mente en el 2006, ¿verdad? Por ejemplo, retomando de aquel periodo electoral, por ejemplo, me viene a la mente que Andrés Manuel López Obrador nunca buscó una alianza, por ejemplo, con Hugo Chávez, ¿no? Obviamente no podía aliarse porque no era gobernante, pero sí como que debió haber buscado a ese líder, ¿no? O sea, y buscar su apoyo, cosa que no fue así. Entonces yo creo que también eso es muy importante, ver realmente con quién te apoyas tú como aspirante a la presidencia. Se recordarán ustedes que en estas elecciones Enrique Peña Nieto fue a Washington a ver a Obama antes de ser presidente, obviamente como candidato. Bueno, porque él sabía perfectamente quién le iba a apoyar y fue a buscar ese apoyo. Entonces también es muy importante eso, con quién te apoyas, ese tipo de alianzas que tú vas a hacer con ciertos países, ¿verdad? O con ciertos líderes, también va a servir mucho. Pero obviamente con todo y todo no creo que sirva más que en efecto una voluntad popular bien dirigida, bien encauzada. Sí, o sea, sin duda que tienes, bueno, José Manuel, tienes razón en lo que planteas, es muy cierto eso. Pero mira, lo que a mí me parece importante señalar es esto, mira, si te fijas, ni siquiera los radicales manejaron el concepto de fraude en la consulta, ¿sí? O sea, como tú bien dices, ¿sabes qué? Ahora sí que tienes ahí mucha razón. Si un país débil, pequeño, está prácticamente indefenso en términos militares, por mucha voluntad que su gente diga no queremos a los gringos aquí, ellos se meten y le vale gorro. Obvio que sí, como tú bien dices, es muy importante también las relaciones
en diversos ámbitos, como el político, el comercial, inclusive que haya en los países, pues tiene mucho que ver también para frenar otro tipo de intenciones. Lo que a mí me parece importante señalar en esto es que la participación de la gente evita, como tú bien comentabas, evita dar razón como pueblo a que haya una intervención tal que genere un conflicto de mayor dimensión y que terminaría pagando ese pueblo. O sea, en eso ayudó. Por supuesto que si no contara con el apoyo, obviamente, de Rusia, pues simplemente por encima de que el pueblo entero diga que no, yo me meto, pues se hace la invasión y punto. Como tú bien dices, el que a buen árbol se arrima, perfecto. Lo que a mí me pareció muy interesante de destacar de esto es que por lo menos la idea de fraude ya no se pudo dar. Si aquí, nomás se me viene a la mente, si aquí en México hubiera sucedido algo así, que se hubiera dado una participación ciudadana contundente y una votación contundente, por eso que a lo mejor la participación ciudadana no pudiera, por el hecho de que pues sabemos de los rasurados de padrón y de todas esas cosas muy propicias de un Estado de Derecho a modo, ¿no? Como el que se vive en México. ¿Qué tan a modo es? Que primero se da la presidencia y después se ve qué onda con los gastos de campaña. O sea, pues con eso nos basta y sobra, ¿no? Pero el asunto toral que me parece a mí muy importante señalarlo es eso, ¿no? O sea, estamos hablando, José Manuel, de que sí, o sea, ya como lo vimos, incluso las acusaciones, las sanciones, pues ya giraron en otro tenor, pero ni siquiera los radicales se atrevieron a ello. Aquí nosotros vimos cómo luego hubo lo necesario, hubo pruebas incluso con tiempo de anticipación para poder catalogar de una elección fraudulenta. Aquí estamos hablando de una situación en el país en la que se han documentado con pruebas los fraudes y simplemente se impone a la presidencia a los que hacen los fraudes. ¿Por qué se da eso? Desde mi punto de vista, simplemente se da esa situación por el hecho de que pues aquí las elecciones son divididas y el pueblo está dividido, y por lo tanto por eso quienes están arriba, al mando del país, pues hace lo que le viene en gana, porque el pueblo es el que da lugar a esas acciones de los poderosos de que hagan lo que les viene en gana, porque sigue dividido. Bueno, pues vámonos a las conclusiones de este tema para hablar un poquito de otros pequeños ahí temas que bueno, pequeños entre comillas, ¿no? Pero que sí vale la pena también mencionar. Pero vamos a terminar por concluir que desde mi punto de vista ha sido el tema principal. Y reitero, es muy importante que la gente tenga conciencia de ello, y también de ahí parte mi idea del por qué los medios del mundo no hicieron énfasis en la importancia de esa participación ciudadana y de lo que decidió la gente de Crimea. No le hicieron énfasis a eso, le hicieron énfasis a todo lo demás, pero a eso no. Así que vamos a las conclusiones, Pequeboy. Bueno, la conclusión o la reflexión que nos deja Crimea es de que se puede, por cierta parte, la voluntad popular se puede hacer representativa con un proceso de consulta verdadero, y que sí se puede pues permanecer la voluntad del pueblo. En eso nos deja, también como comentaba José Manuel, también es importante tener buenas relaciones con otras personas, ¿no? Y pues lamentablemente en México lo han llevado con las malas relaciones, y nos han llevado con truenes y rivales, porque pues, muchos que los que empiezan a relacionarse de este tipo de oligarquía política, pues, se relacionan con sinvergüenzas, ladrones, descarados, y que nada más vienen a hacer tranza, como dicen vulgarmente aquí en México, pero sí es importante. No, yo no creo que Andrés Manuel se hubiera quemado, bueno, a lo mejor no quiso la postura de quemarse a pedir apoyo a Venezuela o al bloque opositor que también formó en su momento Hugo Chávez, ¿no? Se juntó con Bolivia, Ecuador, parte de Argentina, para Brasil,
no buscó ese acercamiento Andrés Manuel. Es más, creo que Lula da Silva lo buscó más Calderón y Peña Nieto y no Andrés Manuel, pero bueno, es lamentable ver que también pues también ese es el problema que tenemos aquí, nos encerramos mucho, ¿no? También el problema de la soberbia y todo eso, ¿no? Que tenemos también los mexicanos, ¿no? Esa soberbia que nosotros que han implementado con la tele de las frases que somos bien chingones, bien cabrones, son cosas que realmente no, o sea, México no ha demostrado nada ante el mundo, ya tiene muchos años. Lo único que ha demostrado es la miseria, la vulgaridad, la ambición sin llenadero. Y eso es lo que han inventado, y eso yo no lo puedo catalogar como algo que sea muy fregón, muy algo muy exitoso, ¿no? O sea, yo una vez lo dije, ¿no? Si hubiera una reunión de ricos que hablaban de sus negocios, yo no sé de qué hablaría Slim, Emilio Azcárraga, Salinas Pliego, no sé de qué métodos de negocio hablarían, porque ellos nada más lo que saben es de medios de mafia, de ladronzuelos, ¿no? O sea, de negocios en sí no saben, ¿no? Pero bueno, hay que reflexionar estos ejemplos que nos dejan, pues hay que verlos, hay que analizarlos, hay que desmenuzarlos y tomar lo que nos pueda servir. Es lo que yo me quedaría. Pero ya dices tú que de qué hablarían, pues sí, pues solamente, yo lo he dicho muchas veces, no es lo mismo hacer empresa que hacer negocios al amparo de los cuates y del poder. O sea, eso es muy diferente, ¿no? Yo creo que ahí sí no habría tema, ¿no? Si acaso, pues no faltarán, como dice por ahí, quienes quieran aprender precisamente de esas estrategias, ¿no? De aprovechar, pues ahora sí lo que es el amparo del poder para hacer negocios, es lo que creo yo que podría enseñarles, ¿no? A final de cuentas. José Manuel. Bueno, primero comentando eso último que dicen ustedes, quien hace negocios al amparo del poder y disponiendo de los bienes de la mayoría no es un empresario ni es un negociante, sino que es un ladrón, ¿sí? Y a pesar de que goce de los beneficios y precisamente esas prerrogativas que les dan los malos gobiernos también de ladrones, no dejan de ser ladrones. Esas personas jamás van a ser negociantes, jamás van a ser empresarios, son ladrones. Y bueno, ya retomando el asunto de Crimea, nos deja un ejemplo muy importante y que nos garantiza, por ejemplo, nuestra Constitución. El pueblo siempre tiene la facultad de elegir el rumbo, tiene la facultad y el derecho de elegir el rumbo. Sí, así como sabemos que me parece, si estoy mal, que me parece el artículo 39 de la Constitución, si estoy mal, pues sí, díganmelo por favor, pero dice que nosotros, el pueblo de México, tenemos el inalienable derecho de cambiar nuestra forma de gobierno en cuanto se nos pegue la gana, cosa que nosotros los mexicanos no sabemos hacer valer nuestros derechos porque estamos en un país en el que impera la desunión. El principal problema que existe en México es que es un país desunido, ¿sí? Más allá de la desinformación, de la ignorancia, es la desunión lo que nos hace más vulnerables a los enemigos internos y a los enemigos externos. La desunión es la que hace que busquemos precisamente ser diferentes los unos a los otros, hasta nada más porque le vayamos a un equipo de fútbol y el vecino le vaya a otro, ya nos sentimos diferentes. Sí, la desunión es la que nos hace caer en cosas tan ridículas como esas. ¿Sí? Entonces yo creo que es la principal enseñanza de esta situación en Crimea, es cómo lograron evitar un conflicto de dimensiones mayores, nada más por saber decidir como pueblo, por entender, ¿sí?, cuál era la importancia de la unidad en un momento tan crucial y decidir unidos el rumbo de todos. Es el ejemplo que nos dan. Sí, que lo primero que debe de buscar un pueblo es un rumbo, y después de que ese pueblo ya escogió un rumbo, ya sabe hacia dónde quiere llegar, es importantísima la unidad. Si no, independientemente del rumbo, no se va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque mientras no haya unidad, habrá un rumbo por cada grupo disidente. Entonces es muy importante que todos visualicen un rumbo y que la unidad haga que todos caminemos y jalemos hacia el mismo lado. Entonces yo creo que eso es lo más importante del tema que se trató hoy, precisamente tocando este asunto de la región de Crimea. Creo que es lo más importante y lo que tenemos que entender: la unidad y el objetivo común es lo único que saca a los pueblos de los problemas.
mientras no logremos ese estado de estar jalando la carreta hacia el mismo lado, no podemos avanzar. Es como si pones un burro jalando a la derecha y otro burro jalando a la izquierda una carreta, y los dos están jalando y vas a ver que la carreta no avanza, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que alguno de los dos burros va a romper su cuerda, pero la carreta no avanzó. Y entonces, para que avance rápido, pon a los dos burros a jalar para el mismo lado y vas a ver con qué rapidez y agilidad avanza la carreta. Bueno, es lo que tienen que hacer, los pueblos tienen que hacer. Fijarse un objetivo común y dirigirse todos al unísono hacia ese objetivo. Y así nos vamos a evitar muchos problemas y vamos a ver verdadero avance en todos los ámbitos, económico, político, científico, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo común y todo lo que gira en torno a ese objetivo común va a avanzar junto con el pueblo. Perfecto, ¿no? Y sí, efectivamente, el artículo al que te refieres de la Constitución es el 39. Concretamente lo voy a leer completo, bueno, lo que esta parte. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué es lo que necesitamos en este país? Un pueblo unido. Porque aquí lo dice, el pueblo. Pero el pueblo dividido simple y sencillamente no puede lograr nada. Aunque tenga un artículo que le diga, pues sí, pero el pueblo no sabe, como está dividido, no sabe realmente cuál es la forma de gobierno que quiere, porque está dividido. Se necesita que el pueblo esté unido para que entonces sí, es el pueblo el que quiere una forma de gobierno, ¿sí? Y precisamente hace valer ese artículo, el artículo 39 de la Constitución. Bueno. Terminadas las conclusiones, vamos a hablar rapidito. Esto me parece muy importante, voy a tratar de englobarlo porque no tenemos mucho tiempo, pero sí me parece importante señalar. Estamos viendo muchas coincidencias entre gobiernos de izquierda y de derecha que vale la pena señalar porque nos hacen ver, vaya a tener una percepción de que todos los políticos son iguales. Bueno, si el sistema político está mal, a grado tal de que sin importar partidos todos son iguales, eso no quiere decir que la vía electoral no sea la adecuada para que el pueblo pueda meter, digamos, en orden a su sistema de gobierno. Concretamente, voy a tratar de ser breve en esto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, todos los políticos son iguales, ok. Sin embargo, por eso yo difiero de esa idea, es muy claro que aunque se pueda pensar que todos los políticos son iguales, no son iguales que no reciben el mismo trato por los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, ¿sí? No reciben el mismo trato. No son iguales que por eso tampoco reciben el mismo presupuesto. La ley electoral es clara, depende del porcentaje de votación de los partidos políticos, el porcentaje que también les toca a la hora de repartir el presupuesto que les corresponde a los partidos políticos. O sea, desde ahí debemos de partir de lo básico, lo he dicho muchas veces, para entender que no son iguales. Vemos hechos tan lamentables, por ejemplo, como ver tanto a gobiernos de diversos estados del país, de izquierda o de derecha, ya no importa, todos, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales o delegados, en el caso del Distrito Federal. El caso es que todos hacen una faramalla enorme que también lleva un costo considerable económico para sus informes de gobierno. Los informes de gobierno fueron hechos para que se le rinda cuentas a los gobernados. Sin embargo, todos hacen la faramalla, obviamente para buscar que terminando ese cargo que tengan como gobernador, presidente municipal, legislador o lo que sea, pues poder tener ya adeptos de tipo campaña para buscar pues, otro cargo, ¿no? ¿Sí? Pero lo vemos ya valiendo gorro. No hay gobernante o presidente municipal que diga, ¿sabes qué? Pues en vez de gastarme
tantos miles de pesos o millones en publicidad por el informe de gobierno, pues mejor eso lo voy a canalizar para hacer un hospital, para que no tenga la gente que estar sacando ficha a las 4 de la mañana para que le hagan un estudio determinado en cuestión de salud. No, nadie hace eso. Sino aquí donde brinca el chivo grande, pues brincan los chicos. Y aquí, pues simplemente, pues aquel lo hace, pues yo también lo hago. Porque hay que buscar, pues irse jalando adeptos para campañas, ¿no? O sea, vemos eso. Vemos cómo, por ejemplo, también ya sin importar izquierda o derecha, siquiera antes llegaban los gobernadores a sus cargos, llegaban los legisladores a los suyos, etcétera, cumplían su periodo y después de años se venía a enterar el pueblo de que pues simple y sencillamente todo fue a tole con el dedo de las promesas que se habían dado. No, hoy en día ya se descaran de manera brutal. Vemos como, por ejemplo, Peña Nieto había prometido entre otras cosas, ¿no? Había prometido que iban a regresar al ejército a sus cuarteles, y ahora resulta ser que pues eso no se dio. Vemos a la Marina, vemos al ejército en la misma labor que inició Calderón, ¿no? En las labores que le competen únicamente a las policías. Ahí vemos al ejército y a la Marina en eso mismo, cuando él había prometido lo contrario. Vámonos al caso, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Vemos al gobierno del PRD, del Miguel Ángel Mancera, que había prometido que no subiría el precio del metro, y a la mera hora, con el pretexto de que por vía encuestas fueron los usuarios los que lo decidieron, el caso es que pues ahí va el alza al metro, cuando se había prometido que no. ¿Qué se entiende? ¿Qué se entiende? Vemos un actuar similar de los gobernantes de izquierda, de los de derecha, y ya no se sabe ni qué. Y esto genera pues precisamente esa idea que no comparto. Pues mira, pues todos son iguales. Vemos ahorita, por ejemplo, salió lo de sonografía. Y qué casualidad que saliendo lo de sonografía, sale lo del asunto de los videoescándalos de nuevo. Qué padre, ¿no? Por ahí leí que al contador de Raúl Salinas un juez le liberó pues para que pueda ya tener el dinero de sus cuentas o cosas así. Y al mismo tiempo vemos cómo también fue liberado Ponce. ¿Se acuerdan de él? Entonces, todo este tipo de cosas son las que hacen que, así como no queriendo, a los ciudadanos tengan la percepción de que pues todos son iguales. Pues eso es lo que la clase política quisiera, que todos sean iguales. Pero ok, si tú, ciudadano, piensas que son iguales, pues hay que buscar la manera ciudadana de pegarles, ¿sí? Y la mejor manera es, mira, pues ok, ya que en vista de que todos son iguales, vamos a ver qué tan iguales son. Vamos a ver a quién nos pintan como bonito, como puntero en la televisión. Porque no van a pintar como bonito y como puntero a todos. Las encuestas no van a poner como puntero a todos. Las encuestas no van a decir en medios televisivos, si acaso van a poner unas letritas chiquitas, no van a decir cómo fue la metodología y a cuántos se entrevistó. Simplemente se pone el trancazo de que el puntero es tanto, ¿no? Por ejemplo, aprender a ver televisión. Les voy a poner un caso muy cotidiano, sobre todo para quienes vemos, porque les digo, yo sí veo fútbol. Una cosa es que me gusta ver el fútbol y otra cosa es que ya por eso yo me deje manipular. No, yo me gusta observar, me gusta ser observador, a pesar de estar viendo un partido. Y me he dado cuenta cómo en ciertos partidos salen a decir, pues por ejemplo, que están regalando, por ejemplo, pantallas de televisión. Solamente envía un mensaje de texto al celular. Si ustedes ven las letras chiquitas que salen en los anuncios, se van a dar cuenta de que el mensaje de texto es pagado. Del saldo del celular le descuentan a la persona. Normalmente cuando una persona vende boletos para rifar un producto, bueno, pues se lleva a cabo una rifa. La persona rifó un producto, no lo regaló. Sin embargo, los medios televisivos suelen decir que están regalando cuando en realidad están rifando. Porque el mensajito para participar cuesta, ¿sí? No cuesta el costo de una llamada normal, sino tiene un costo. Lo que equivale a comprar un boleto para un concurso. Los que no saben ver televisión se creen el atole con el dedo de que están regalando televisiones y pantallas durante un partido de fútbol.
Pero si entendemos bien el concepto de rifar, lo que están haciendo es rifar, dándole a tole con el dedo de que están regalando. Detalles así como esos, hay muchos que hemos mencionado, que seguiré mencionando de vez en cuando, pero que debemos de observar todos y enseñar a nuestros familiares, compañeros, amigos, compañeros de trabajo, enseñarles, decirles de esos detalles para que vayan aprendiendo a ver televisión, que es lo que hace falta. Entonces, ahí tenemos un asunto muy importante. ¿Qué tan de veras ven aquí nuestros analistas de cierto eso? Y por ejemplo, ¿qué propondrían a la gente en un momento dado, ellos, con respecto a esta situación en la que pues se ve esa percepción, que es meramente desde el punto de vista de percepción, de que todos los políticos son iguales? José Manuel. Bueno, mira, Bote, dadas las circunstancias, ¿verdad?, que hemos estado viendo ya en los últimos prácticamente 2 sexenios en los que los políticos han caído en ese cinismo, ¿no?, en esa sinvergüenzada de que no les importa que se sepa que son unas ratas, ¿no?, porque son tachados por la sociedad, por los gobernados, por los representados, son tachados como ratas, así de simple y llanamente son tachados como ratas. Entonces, yo creo que a lo mejor, como dices tú, no todos los políticos son iguales, Bote. Yo creo que sí hay diferencias y existen dos clases de políticos. Los malos, sinvergüenzas, rateros, bandidos, y los que son peores todavía. Entonces yo creo que es muy importante que el pueblo se dé ya cuenta. ¿Por cuánto tiempo nosotros vamos a permitir que una persona que sabidamente es ratera sea mi representante popular? O sea, digo, perdón, yo no soy así. Entonces, ¿cómo un ratero va a ser mi representante? Entonces, ¿dónde está mi propia dignidad al decir que ese tipo me representa? No somos iguales. Ese individuo, aunque lo veas tú mejor vestido y lo veas en mejor automóvil que el mío, porque yo ni automóvil tengo, aunque veas que tiene propiedad, yo ni casa tengo, a pesar de que tenga todo eso, ese individuo no tiene mis valores, es un sinvergüenza, es un ratero, no me representa. Yo necesito que me represente a alguien que sea un trabajador como yo, que me tengo que levantar a las 5 de la mañana para salir aquí a las 6 corriendo a mi trabajo, porque si no, no llego, porque si no llego me descuentan en el día, ¿sí? Entonces, yo no tengo quien me represente en las cámaras. Ninguno de esos diputadetes me representa. Ahora, hablemos del presidente de la República. Ese me representa menos que nadie. Entonces, yo lo que cuestionaría sería, ¿realmente la gente del pueblo se siente representada por esas personas? Si la respuesta fuera que no, que sería la respuesta lógica, porque decir, ese cuate me representa en parte, lleva mis valores, soy como él, eso es totalmente absurdo. Entonces yo creo que la mayoría de la gente va a decir que no lo representan sus pseudo representantes o sus gobernantes. No hay ninguna representación. Entonces, ahora yo pregunto, ¿por qué siguen de una forma o de otra votando por esos individuos? ¿Por qué de una forma o de otra siguen cayendo en el juego de los medios y dándole poder a esas lacras? ¿Por qué seguimos cayendo en lo mismo después de más de 50 años en los que hemos sido estafados por la clase política? ¿Por qué seguimos creyendo en la falsa oposición? Porque en México nunca ha gobernado la oposición, porque la oposición siempre ha servido para engañar, ¿sí? Y para servir como un pivote a la inconformidad popular, que siempre ha estado inconforme con la derecha. Entonces, a eso que tú me estás preguntando, yo puedo decirte, no hay político bueno. ¿Y sabes por qué? Porque al político bueno no lo van a llegar los mismos políticos y no lo van a dejar llegar esos políticos que ya están ahí, ya están enquistados, que tienen años diciéndose representantes y que llegan por la vía plurinominal porque saben que como son unas ratas nadie vota por ellos. Y sin embargo esas personas siguen decidiendo quién ocupa los escaños y quién no. Los mexicanos no tenemos representantes, al contrario, tenemos una clase política que nos oprime, que nos exprime y que nos reprime. Y sin embargo,
viene otro proceso electoral y seguimos todos saliendo a las calles a votar. O si no, salen otras personas con que no van a votar. O si no, salen campañas como las del candidato Morris y que votan por el mendigo gato. ¿Sí? El caso es que seguimos haciendo una sarta de estupideces y parece que no aprendemos en todos estos años que llevamos pasando por lo mismo. Lo que necesitamos buscar los mexicanos es gobernarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Tenemos que organizar, tenemos que reorganizar a la sociedad, tenemos que formar auténticos consejos ciudadanos que realmente representen lo que queremos. Ya es indispensable cambiar la forma de gobierno por una forma que sea auténticamente representativa y que tenga el completo escrutinio del pueblo. Y también es muy importante entender que esos representantes populares no deberán de cobrar por representar al pueblo, porque mientras medie un salario de ese tamaño, sí, mientras sea lo importante para el político cuánto va a ganar, ese político va a buscar ese lugar por el dinero que va a ganar, no por la supuesta representación. No le importa representar al pueblo, le importa cobrar ese salario. Salarios cada vez más mal habidos. ¿Por qué? Porque son políticos, son representantes que no solo no llevan la voz del pueblo, sino que además tienen la poca vergüenza de votar contra la voluntad del pueblo y en perjuicio del pueblo. Entonces yo creo que lo que es indispensable es una reorganización de la sociedad en la cual el poder esté distribuido de manera horizontal y que verdaderamente descanse en el pueblo. ¿Sí? Mientras no hagamos eso, vamos a seguir pasando por lo mismo y vamos a seguir siendo oprimidos, explotados y robados literalmente. ¿A qué voy? Bueno, para complementar lo que decía José Manuel, sí, es que aquí se han hecho las cosas mal y es algo que también nos ha reconocido, como decía en la parte anterior de esto de Yo Libremente Opino, es que se han hecho cosas malas y no las hemos rectificado. Yo he dicho que no hemos estudiado bien al enemigo, hemos subestimado al enemigo, también es un par de los errores que hemos tenido. Pensamos y a veces tenemos ya los aires triunfalistas y la mera verdad pues no. Y yo creo que eso es parte también de los que nos ha llevado a estar con esta apatía política, falta de que haya en los partidos políticos, en las nuevas opciones que se están formando y todo. Y como decía, mucha gente pues busca ya las salidas mediáticas, las más de corto plazo, las que se sientan que puedan hacer cambios de la noche a la mañana, y eso no existe. Eso son falsas esperanzas, son falsas posturas, es desgastarse a lo tonto. Y es que es el detalle, lamentablemente, que mucha gente ya quiere de ya, y eso no se va a dar. Yo sé que muchos optan ya por la violencia, creen que eso de las autodefensas es algo que debemos de estar haciendo ya en todos los estados. Yo lo veo con mucha reserva, yo hasta no me da orgullo, me da tristeza que la gente se tenga que levantar en armas y irse a matar en las calles, en sus pueblos por defenderlo. Y eso es yo eso no lo quiero. O sea, tenemos que prevenirlo. Todavía hay partes de la República que no podemos llegar a esos extremos, ¿no? Y pues hay que buscar la conciencia, la razón. Vuelvo a repetir, hay que recapitular mucho de las cosas. Qué cosa que no hacemos. Ya decimos, hicimos esto, ya nos sirvió, pues ya nos sirve, ya no lo queremos componer. Como si nos quisiéramos dar el lujo de tirar las cosas que hemos hecho. Cuando yo lo he dicho, a los sistemas que nos enfrentamos no inició en el 2012, no inició en el 2006, no inició en el 2000, no inició en 1988. Inició ya va para cumplirse como 100 años a lo que nos estamos enfrentando, y pues, prácticamente la gente no lo entiende, que tenemos que hacer proyectos que estén encausados en 3 bases. 1, que sean proyectos a corto plazo, o sea, que también ese corto plazo nos lleven al segundo paso, que sería el mediano plazo, y ya como último y trascendente, que yo creo que lo más seguro, a largo plazo. Vemos que yo lo veo con Andrés Manuel, somos nosotros parte de eso, iniciamos en ese movimiento que nos agrupamos a Andrés Manuel, y vemos, yo lo he dicho, yo he sido muy crítico en eso de Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene grandes comienzos, pero tiene muy pésimos finales,
no sabe concluir etapas, no sabe hacer las transiciones. ¿Y por qué lo digo? Porque él empezó la campaña del 2006, inició muy bien y la terminó muy mal. Posteriormente tuvo otro reinició con el gobierno legítimo, algo que estaba bien como principio, lo terminó mal y lo concluyó. Posteriormente empezó con Morena empezó muy bien como organización social y el final que le dio como partido político, bueno, que ya sería una discusión ahorita, que si era necesario que Morena se convirtiera en partido político o era más viable crear un partido paralelo a Morena. Pero bueno, a mí no me parece, yo creo que también se está cerrando mal ese aspecto de Morena, pero bueno, se está desgastando, está creando apatía en la gente, porque pues la gente no ve que dé frutos el movimiento, no, estas luchas y todo. Ya mucha gente está exigiendo resultados y lamentablemente pues muchos de los líderes se están excusando de que en echarle la culpa a todo el sistema, que pues, el sistema no ha permitido, que los traidores, los infiltrados, como pasó con el PRD, y vemos que el PRD no sigue con la misma línea, ya está perdiendo los rangos democráticos. Vemos que otra vez prolongan la dirigencia de su partido, no buscan unas elecciones libres y claras, buscan otra vez otro tipo de salidas, y pues eso también propicia la apatía política, ¿no? Pero como ciudadanos debemos de tener temple, tenemos que tener la cabeza fría, no caer en los juegos de la derecha, que nos desbordemos como en manada y nos aventemos al barranco, ¿no? O sea, es muy peligroso esto que también están propiciando el sistema, ¿no? Con esa apatía que comentaba el bote, ¿no? Que están creando, ¿no? Que crear la idea de que todos los políticos son iguales, ¿no? O sea, es muy peligroso eso. Podríamos extinguir toda lucha que hemos formado, la podemos desaparecer en un 2x3, y eso pues, no me gusta. Por eso yo no opto por las medidas más radicales, las más extremistas, las que hagan que la gente pierda sus derechos, sus garantías, porque en el momento de estar así tratando por medidas muy violentas, se entra en un estado, el mismo gobierno puede declarar un estado de emergencia, y cuando se declara un estado de emergencia se cortan muchas libertades sociales y civiles, y estaríamos ya, como yo lo he dicho, ya pasando del estado autoritario, bueno, del estado autoritario ya un estado de dictadura. Ya nada más le estaríamos cambiándole algunos términos, pero tenemos que tener cabeza muy fría, ¿no? O sea, también mucha gente se le olvida que el monopolio de la violencia, de la represión, se le ha dado al Estado. No es tan fácil quitarle ese poder que se le ha dado al Estado, y como bien decíamos en el espacio anterior, también si nos aventamos a hacer una lucha civil, una guerra civil, que pues, prácticamente mucha gente está optando por esa vía, por la frustración de que no encuentran un político que realmente los represente, o que esté en el poder que los represente, pues están ya tratando de llevar esas opciones, y es muy peligroso. Yo soy muy pacifista, yo creo que también el bote, José Manuel, y muchos de los que estamos aquí en Yo Libremente Opino, y los que nos miran, pero hay que tener cuidado. Como habíamos dicho, México no está para ese tipo de dengues, no tenemos protección de algún país que pueda respetar algún proceso, sea electoral y también de la violencia, O sea, hay que tener mucho cuidado. Y yo le invitaría a la gente a tener cabeza fría, a aprender a usar sus sentidos, lo vuelvo a decir, a aprender a hacerse exámenes de conciencia, ver cómo está como individuo en la sociedad, ver qué realmente está pasando en su comunidad por sus sentidos básicos. Esos sentidos básicos que yo siempre he dicho son los que nos hacen ver la realidad o percibir la realidad que nos rodea. Y eso mucho del aparato de manipulación que hay en contra de nosotros nos inhibe la vista, nos inhibe el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Y pues hay que activar otra vez sus sentidos para volver a retomar la realidad que nos rodea. Pues eso es lo que yo me quedaría con eso. Sería todo lo que quería comentar. Bueno,
Pues ya vamos ahora sí que para la conclusión rápida y la despedida, nada más quiero comentar de lo que digo José Manuel, de lo que nos comentó, tiene razón. Y yo nomás lo que sí lo complementaría cuando digo José Manuel, salen todos a votar. Lo que es importante es que la gente salga a votar de manera organizada, informada, consciente y con un objetivo, como él lo dijo, como él lo planteó José Manuel. No es lo mismo que dos burros jalen en dirección contraria, no hay para cuando se vaya a algún lugar. En cambio, si los dos jalan para un mismo lado, se llega y muy rápido. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, la participación ciudadana electoral es muy importante, pero de manera inteligente, porque si no, simple y sencillamente tan no sirve que pues vean en las que estamos. Se necesita la participación ciudadana, pero de una ciudadanía consciente, informada y con un objetivo claro de lo que necesita pues este país. Vamos a conclusión y despedida. José Manuel, viene. Pues mira, en efecto, Bote, yo estoy de acuerdo contigo de que es importante, eso ya lo hemos comentado, de que todos busquen la unidad. También reitero que es muy importante no ver la figura del político como la figura salvadora de la situación. Yo creo que va siendo el momento de que el pueblo vaya buscando nuevas alternativas, nuevas formas de organización que puedan funcionar. Ya contamos con una tecnología importante como es el internet, como son las computadoras que nos van a permitir que haya una mejor comunicación. Ya la decisión debe ser tomada forzosamente por diputados o senadores. Ya podría la gente votar a través del internet poniendo su número de elector, sobre qué ley está de acuerdo, sobre qué ley no y demás. Ahí tenemos ahorita otros mecanismos que pueden empezarse a implementar. Yo creo que es muy importante que empecemos a replantearnos hasta qué punto realmente los políticos son válidos en esta época y considerando los resultados que siempre nos han entregado. Entonces, si por un lado estoy de acuerdo en que la votación casi unánime va a ser siempre una buena forma de que el pueblo muestre su voluntad y una muy buena forma de que probablemente consiga un objetivo, también estoy de acuerdo y creo que ya va siendo momento de empezar a experimentar nuevas cosas, de empezar a proponer otras cosas y de que el pueblo vaya asumiendo la responsabilidad de su representación y de su gobierno dentro del marco del pacifismo, que bien dijo Peja, hoy somos aquí todos pacifistas, pero sí es necesario el cambio de mentalidad y esa disposición a asumir la responsabilidad propia y la responsabilidad de nuestra comunidad y empezar a buscar nuevas formas de representación y de gobierno en las cuales el pueblo sea el que realmente tenga ese control y no se esté delegando el control a grupos que de una forma o de otra y tarde o temprano acaban ocupando ese poder contra las mayorías. Y pues muchas gracias, un placer estar con ustedes, querido Pejeboy, un gran saludo, un gran abrazo, Bote y queridos escuchas, muchísimas gracias por favor de su atención. Pejeboy. Sí, ya para despedirme, ya sí concuerdo con lo que dice el último José Manuel. Hay que buscar otras formas porque no hay que darnos por vencidos, lamentablemente pues hay que seguir en lucha. Y vuelvo a reiterar que pues, hay que formar esta generación muy capaz y buscar también que la nueva generación que nos nos reemplace también sea mucho más dinámica que nosotros. Y yo lo vuelvo a decir, estos cambios se van a dar paulatinamente, son por etapas, no hay cambios para así instantáneos. La teoría de la espontaneidad ya fue abolida hace muchos años. No hay cambios espontáneos, todos por etapas, por ciclos, pasan los ciclos también. Y no decir que ya quisimos mucho, y nos sentarnos y ya con los brazos cruzados porque no pudimos, pues tampoco eso es bueno, ¿no? O sea, yo veo que hay mucha apatía en la gente, mucha desesperación porque no hay muchos logros o muchos frutos del movimiento, pero pues esto pues, hay que seguir en la línea, o sea, también eso es parte de la resistencia. Y también he visto que también mucha gente, ya para terminar este comentario, que muchos piensan que el pacifismo, o sea, extremadamente pacifismo, lleva a la paz guates. Y no es necesariamente eso, o sea, lo que nos ha llevado a ser paz guatos no es ser pacíficos, es el hacer las cosas mal. Y creo que eso no lo está viendo la gente. Y el ser resistente a esta cosa nos lleva a ser masoquistas, ¿no? O sea, nosotros no somos los masoquistas por resistir el dolor,
sino lo que estamos haciendo es resistir y no perder la fuerza de grupo. Y porque también pues es que no se puede decir que pues, ya nos aventemos algo de golpe a este sistema, ¿no? Entonces, yo lo digo, no tenemos ni la cantidad necesaria, por lo menos ya no quiero decir de la mayoría contundente, sino la cantidad necesaria por lo menos hacerles frente como se debe. Y eso es parte también de por qué no hemos hecho bien las cosas. Yo creo que en vez de estar esperando salidas mediáticas, hay que buscar revisar mucho lo que hemos hecho y qué nos ha servido y qué no nos ha servido y por qué no ha servido, y reforzar lo que no ha servido. O no digo que se refuerce lo que no sirve, sino corregir el camino que se ha fallado, para que las nuevas generaciones no caigan por ese mismo bache que nos han puesto, esas mismas limitaciones y todo. Aunque yo también hay que decirlo, ya pues este movimiento ya tiene bastante tiempo. Pues, sé que inició parte de 2006, 2000 con Andrés Manuel. Hay gente que está con Andrés Manuel desde 2000, pero ya más o menos va para una década. Y pues no hay que perder el rumbo, ¿no? O sea, esto es un camino largo. Como lo dije, nos lleva mucho tiempo y pues no hay que desgastarnos en cosas que pues, no nos lleven a salidas mágicas, ¿no? O sea, hay que pensar bien las cosas, y eso es lo que buscamos nosotros, que la gente piense las cosas, no nomás porque lo decimos nosotros lo haga, pero eso es lo que estamos buscando nosotros. Bueno, sería todo de mi parte. Gracias a Bote, gracias José Manuel, y gracias a la gente que nos ve. Ojalá nos apoye con su apoyo de difusión, su apoyo también apoyando a este video programa con internet, dándole que le guste o algo así, comentando también, que nos apoye para que esto crezca, ¿no? O sea, tenemos que crecer y no estancarnos. Bueno, sería todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que mal triunfas es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendí y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Que estén todos bien, que tengan una buena semana. No se pierdan los videocomentarios que se vayan presentando en la semana. No dejes de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Y si puedes apoyar ahora sí que con un donativo económico, pues adelante, ahí en www.tiraderodelbote.com, en la sección de sumas apoyarme, ahí podrás encontrar las opciones con las que podrás ayudar al Tiradero del Bote para continuar pues en la lucha por romper el cerco informativo. Un abrazo a todos, que se encuentren muy bien y ahí nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com